Hola a todos. Esta semana contamos con la presencia del profesor Philip Baus, que es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, del máster de Economía Austriaca, del que yo fui estudiante. También es doctor en Economía en la misma universidad, en la Universidad Rey Juan Carlos, que fue el mismo Borda Soto supervisor de tesis, ¿no? Y además, bueno, lo he traído aquí hoy para hablar sobre su libro La tragedia del euro. Y además, una de las cosas que he aprendido recientemente es que además de académico, Philip Baus también es el director de Elementum Metallics, ¿no era? ¿Cómo es? Elementum International. Elementum International, que es una empresa de compra y venta y de guardia y custodia de metales preciosos. Así que digo, bueno, no hay nadie mejor para hablar del euro, que es lo que vamos a hablar hoy, y de las alternativas al euro. Así que, bueno, sin más dilación, aquí tengo tu libro, que lo recomiendo a todo aquel que no lo haya leído, La tragedia del euro. ¿Qué es la tragedia del euro, Philip? En primer lugar, muchas gracias, Eduardo, por invitarme. En la tragedia del euro, ahí con el título del libro hago referencia al concepto de la tragedia de los bienes comunales, que es cuando hay un recurso que puede ser explotado por varios usuarios prácticamente sin límite, sin restricciones, como por ejemplo los banques de pescado en el océano, que cada pescador puede pescar cuanto quiera. Entonces el incentivo es pescar tanto como sea posible, porque si yo no pesco, pues viene el otro pescador y me lo quita, por lo cual no miro que el banco de pescado se puede recuperar, no tiro los peces jóvenes, no los vuelvo al agua, sino eso lleva a una sobreexplotación del recurso hasta que incluso pueda desaparecer. Entonces, este concepto he aplicado al euro, porque aquí tenemos también un recurso que es explotado, pero no solo por un usuario. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un banco central y un gobierno, la Reserva Federal, compra los bonos solo de los Estados Unidos, es decir, solo financia los gastos del gobierno de los Estados Unidos. Sí, hay un monopolio que explota el poder adquisitivo del dólar para su propio beneficio. Aquí en la zona euro ahora tenemos varios gobiernos que pueden financiarse a través del sistema del Banco Central Europeo. ¿Cómo lo hacen? Pues antes emitían bonos y, por ejemplo, se emite un bono, el gobierno griego emite un papel y pone bono griego y lo vende a sus bancos, y los bancos lo dan como colateral para recibir nuevo dinero de nueva creación del Banco Central Europeo, ¿no? Y ahora es más, incluso ahora con el OMT, Outright Monetary Transactions, es mucho más abierto. Ahora el Banco Central Europeo compra directamente los bonos de los diferentes gobiernos. Sí, aquí tenemos varios gobiernos que utilizan un único banco central para financiarse, ¿no? Y si los incentivos son perversos, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el Banco Central griego, o si tú eres un político griego y quieres ganar las próximas elecciones, lo que haces es, pues bueno, vamos a bajar la edad de jubilación, damos más subvenciones a grupos, así compro los votos para ganar mis elecciones. Una vez ganar las elecciones, pues imprimo estos papelitos de bonos griegos y los vendo a mis bancos o directamente al Banco Central Europeo. ¿Qué pasa? Que aumenta la masa monetaria y los precios tienden a subir. Pero no solo en Grecia, porque tenemos una zona euro, entonces empiezan a subir también en España, Italia, Francia, Alemania. Es decir, parte del coste del gasto estatal griego, la bajada de la edad de jubilación, las subvenciones, no pagan los griegos en forma de pérdida del poder adquisitivo, sino lo pagamos nosotros, los españoles, los alemanes, los franceses, ¿no? Entonces, para el político griego es muy, muy atractivo eso, porque él puede prometer cosas y externalizar los costes, parte de los costes,
en forma de una pérdida del poder adquisitivo a extranjeros que no votan en su elección, que no le pueden castigar. Entonces, el incentivo es claro, utilizar la máquina de la imprenta de dinero para externalizar los costes del gasto público a otros países de la zona euro. Y ahí es más, ahí solo ganas si tienes un déficit más alto que otros. Es decir, si volvemos a los peces, solo gano si yo pesco más que los demás. Es decir, es aún peor que la analogía de la tragedia de los bancos de peces. ¿Por qué? Porque si imaginamos que Alemania tiene un déficit del 3%, emite los bonos y se financia, aumenta la masa monetaria, los precios tienden a subir y el resto de los países de la zona euro tiene un déficit del 10%. Y también se monetiza con el Banco Central Europeo y los precios en la media, Alemania 3, el resto 10, en la media, digamos, los precios suben el 8-9% como ahora. Entonces, el gobierno alemán, aunque tenga un déficit para financiarse, puede ser que su gasto real público baja, porque los precios suben más rápido que el déficit. Como ves que solo puedes ganar si tú tienes un déficit más alto que los demás, ¿no? Sí, eso ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que esto ha sobrevivido tanto tiempo, ¿no? Porque obviamente es explosivo estos incentivos. Es como que tenemos 50 personas en una sala y tenemos una máquina para imprimir billetes y yo imprimo, compro cosas, suben los precios, entonces tú imprimes más para poder comprar y comprar más y así los precios suben cada vez más y cada vez tenemos que imprimir más, ¿no? Claro, obviamente los gobiernos no pueden imprimir euros directamente, ¿no? Solo lo que pueden tener es tener déficits y meter bonos que tiene que comprar el Banco Central Europeo. Y podría ser que no lo haga. Y también se sabía que hay estos incentivos perversos en el principio y por eso se ha introducido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se llama, que es reducimos los déficits que puedes tener, es decir, reducimos o limitamos la cantidad que puedes directa o indirectamente monetizar a través del sistema del Banco Central. Y era el 3%, ¿no? Es como para los pescadores, es decir, pues pescadores tenéis una cuota, solo podéis pescar X toneladas al año. Y aquí gobierno, solo podéis monetizar o emitir ayuda del 3% del PIB. Lo que pasa es que no ha funcionado muy bien. Este límite se ha infringido pues, más que 100 veces. Ahora mismo incluso ¿cómo se dice? Han dicho que ahora no hace falta hacerlo. Como es tiempo de crisis, nadie tiene que cumplirlo. Y no ha funcionado muy bien. Es para volver a los pescadores, no hay como un pescador rey o un gobierno que dice, tú has pescado más que tu cuota, te sanciono. Aquí en la zona euro no hay un superestado que sancione, ¿no? Más bien es como un acuerdo voluntario entre pescadores, pues bueno, solo vamos a pescar el 3% del PIB, pero bueno, el año pasado tú has pescado más, ahora lo hago yo y bueno, en definitiva no te puedo hacer nada al final si tú haces más, ¿no? Por lo cual aquí tenemos esta tragedia del euro todavía intacto. No es explosivo porque hay unos límites, que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y también el miedo que un país, si sería demasiado escandaloso, la monetización se fuese. Pero tenemos aquí esta inestabilidad, porque ese sistema con los incentivos es inestable y vamos a ver cómo termina. Pero eso es la tragedia del euro. Por lo que estoy entendiendo, Philip, corrígeme si no, parece que eres crítico con el euro. Pero ¿cómo puede ser que seas crítico con el euro si yo tenía entendido que los austriacos eran dogmáticos
y no criticaban a sus maestros, porque yo a Huerta de Soto le he escuchado y leído argumentos a favor del euro. Entonces, ¿cómo contestas esto? ¿Qué pasa? ¿Que estás en contra de los argumentos de Huerta de Soto a favor del euro? ¿Y por qué? Ya, que no somos una secta, ¿no? Entonces hay que criticar. No, pero su argumento tampoco es malo. Él dice desde el punto de vista español que el euro ha podido frenar el gasto público y lleva a reformas estructurales que sin el euro nunca hubieran ocurrido. Si hubiera habido una crisis con la peseta en 2009-2012, lo que hubiera hecho el gobierno muy probablemente es devaluar, sin hacer ninguna reforma, ¿no? Reducción del gasto público, reforma del mercado laboral, ¿no? Que hubo. Ahí sí había cierta presión por Bruselas, ¿no? De hacer las reformas, ¿no? Porque si no hacen las reformas, el déficit público sube, y hasta tal dimensiones que los demás hubieran dicho que no, eso no, os vais del euro. Bueno, el argumento es bueno para países más inflacionistas, que de esta manera se puede frenar. Yo tendría dos contraargumentos. El primero es histórico, o los dos son históricos, pero uno sobre la crisis del 2008 al 2012, de que no hubiera habido un auge tan grande sin el euro, ¿no? No hubiera sido posible un incremento del gasto público español real, tan grande sin el euro. ¿Por qué? Porque han bajado los tipos de interés en España, porque han bajado las expectativas inflacionarias con la introducción del euro. Entonces, han bajado los tipos de interés y luego han bajado también porque ha bajado la prima de riesgo, porque se pensaba en los mercados que el euro es para siempre y un gobierno no va a poder quebrar y van a ayudar a los otros países. Alemania da una garantía a toda la ayuda pública de la zona euro y de hecho la prima de riesgo hasta 2007 estaba prácticamente en cero, ¿no? Y los otros efectos han hecho que los tipos de interés en España han bajado mucho y eso ha causado un auge en el mercado, con la expansión monetaria al mismo tiempo, un auge tremendo en el mercado inmobiliario, ¿no? Y eso ha aumentado los ingresos públicos y los gastos públicos. Entonces, sin el euro, el gobierno español tendría que haber enfrentado la pregunta: ¿hago reformas o devalúo? Mucho antes. Una burbuja así espectacular, en mi opinión, no hubiera ocurrido. Y el segundo argumento, y eso es más importante contra el argumento de que el euro puede restringir el gasto público, es mirar la evolución o la historia del euro. ¿Qué son los intereses políticos detrás? Se ha introducido para restringir realmente el gasto público de los países del sur, y en el libro hago el análisis y mi conclusión es no. Se quería deshacerse de la influencia del Bundesbank y del marco en la zona en Europa. Hay esta anécdota que cuento en el libro, que al final de los años 80 hay una reunión de diplomáticos franceses y alemanes. Los alemanes dicen a los franceses: acabáis de poner armas nucleares de corta distancia al lado de nuestra frontera, solo pueden explotar en Alemania. Claro, lo decís porque si avanzan los rusos, pues lo vais a nuke, ¿no? Bombardear, pero es en Alemania, no nos gusta nada. Podéis hacer algo. Y los franceses dicen: bueno, primero tenemos que hablar sobre la bomba atómica alemana.
Entonces los diplomáticos alemanes dicen, pues, pero sabéis que nosotros ni tenemos el permiso, ni tenemos bombas nucleares, una bomba atómica. Y los franceses responden, pues hablamos del marco. Sí, el marco era visto como una amenaza económica, pero ¿por qué? Porque antes del euro había un sistema de tipos de cambios fijos en Europa, y en un sistema así tú puedes inflar tu moneda solo en la medida que hace el país que lo hace más lento. Porque si lo haces más rápido, tienes que devaluar. Y si devalúas, la población se nota, nota la inflación y nota que has hecho algo mal como político. Es como un señal que has fracasado en algo, ¿no? Porque has tenido que devaluar. Entonces, si tú quieres más gasto público y lo quieres financiar porque es más atractivo, no por subida de impuestos, sino por la vía de monetización, y estás en un sistema de tipo de cambios fijo, y hay uno que no infla tanto como quieres, te está limitando. ¿Y quién era este uno? Pues era el Bundesbank, el Banco Central Alemán. ¿Y por qué era? Porque se había perdido 2 guerras mundiales y se había financiado con la máquina de imprimir estas guerras, y 2 veces en una generación ha vivido 2 veces que ha perdido todos sus ahorros. Entonces, estaban muy en contra de la inflación, la población alemana, y el Bundesbank estaba en esta tradición. Y por eso era como un límite a la inflación que podía hacer, por ejemplo, Francia. Es decir, los perdedores de la guerra implícitamente limitaban el gasto público francés, porque no inflaban como inflaba, el Bundesbank no inflaba como el Banco de Francia. Entonces, ¿qué hacer? Pues deshacerse de esta amenaza, de esta bomba atómica. ¿Y cómo? Pues introducir el euro, ¿no? Y no, eso no solo se aplica a Francia, también para Italia, ¿no? Entonces se introduce el euro, y en el libro, ¿no?, indico todas las razones y cómo lo han hecho, que en Alemania en principio estaban en contra, pero por la reunificación tuvieron que ceder. Entonces, incluso el euro, ahí una mayoría tienen los países del sur que son más inflacionarios, y para responder al profesor Huerta, pues ya se ve que no es un marco nuevo, no, ni mucho menos un patrón oro de segunda mano, sino tenemos una política monetaria italiana, básicamente, ¿no? Tenemos una monetización del déficit directo, se compra deuda pública caradamente, y se tiene una inflación casi del 10%. Es decir, ahí no se está limitando nada. Y que ha sido un éxito esta estrategia de deshacerse de la influencia alemana se ve mejor, se ve muy bien con el personal, ¿no? El primer presidente del Banco Central Europeo era un holandés, Wim Duisenberg, ¿no? Holanda siempre seguía la tradición o la política monetaria del Bundesbank. Y luego, pues tocaba Francia, ¿no?, con Trichet, ¿no?, el gran país en el centro de Europa, Francia. Y después se pensaba que, pues entonces la economía más grande, además se ha construido el Banco Central Europeo en Frankfurt, ¿no?, como símbolo que iba a seguir la tradición del Bundesbank. Pues entonces se pensaba, pues, se había acordado, de hecho, que después iba a ser un alemán, Bundesbank, ¿no? Y Axel Weber va a ser el presidente del Banco Central Europeo. Lo que pasa, él veía que no tenía apoyo en el Consejo, que nadie iba a apoyar una política monetaria del Bundesbank del marco. Entonces venía Draghi, whatever it takes Draghi, que está en la tradición de
del Banco Central de Italia y Francia, que para estos tienen otra tradición, que no es mantener la estabilidad del poder adquisitivo, sino la tradición es, pues el Banco Central sirve para ayudar al gobierno en sus gastos cuando están en apuros, cuando hay una crisis o cuando están en apuros, pues para eso sirve, ¿no? Es otra filosofía. Y después de Draghi, pues se pensaba, pues ahora sí toca la economía más grande de la zona euro. Y Jens Weidmann se había posicionado ya, que era un poco más, menos radical. Pero luego, ¿quién viene? Pues Madame Lagarde, otra francesa. Es decir, se ve muy bien que se ha eliminado esta influencia del Bundesbank. Por eso, históricamente, yo diría que el euro se ha introducido no para que sea como un patrón oro de segunda mano, sino justamente para poder inflamar. Por lo cual, este límite que dice el profesor Soto a largo plazo no lo veo. De hecho, tienes un capítulo en el libro que se llama ¿Por qué los países inflacionistas quieren la inflación, quieren el euro, ¿no? Que Sí. es un poco la respuesta que nos has dado ahora para poder continuar financiándose y no preocuparse tanto de la inflación y hasta un poco exportar la inflación a otros países europeos, o sea, a otros países con el euro. Pues, Sí, exactamente. y el libro lo publicaste en 2010. ¿Cómo fue recibido en su momento? ¿Había mucha crítica del euro allá en 2010? ¿Y ahora, cómo lo ves? ¿Crees que el tiempo te ha dado un poco la razón en tus críticas hacia el euro? Bien, tenía un éxito tremendo que me sorprendió, que fue traducido en poco tiempo a más que 10 idiomas. La versión, obviamente es una versión un poco alemana, ¿no? En Alemania la crítica del euro tiene más tradición, ¿no? Los comentaristas ya advertían de los problemas en Alemania desde hace mucho tiempo, pero en otros países no, y no tenían esta versión. Y creo por eso ha tenido este éxito. Y de hecho no, críticas sustanciales no, obviamente la interpretación histórica, eso no es apolítica, ¿no? Lo hago desde mi perspectiva, de lo que yo sé de historia, y yo, claro, ¿qué han sido los intereses detrás del euro? Yo digo, pues, para deshacerse de la influencia del marco, y otros pueden interpretar los mismos datos de forma diferente, o sea, que no, la idea era crear una moneda fuerte para Europa y facilitar los intercambios, ¿no? Reducir los gastos de cambio de divisas. Bueno, ahí se puede criticar o tener otra opinión, ¿no? Y si me da razón, pues al final del libro, y para hablar también de la situación actual, al final del libro digo que hay 3 opciones para solucionar la tragedia del euro, esta tragedia de los bienes comunales, este incentivo de tener déficits más altos que los demás y explotar el poder adquisitivo del dinero a tu favor. El primero, para solucionar el problema, empezamos con el menos probable que va a pasar. El primero es que se limita realmente los déficits. Es la solución de las cuotas, es la solución del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y de hecho se ha intentado hacerlo más estricto con el Fiscal Compact en 2012, que limita aún más los déficits y los deudas. Dice incluso si tú tienes una deuda del PIB más del 60%, debes tener superávits todos los años para reducirlo. Pero no se cumple, sigue el mismo problema, que los países no lo cumplan, los intereses políticos no son para cumplir esto, ¿vale? Pero sí, sería una solución, ¿no? Sí, también se podría decir, pues se impone un límite del déficit del 0%, también sería una solución. Pero claro, hay que imponerlo, hay que sancionar y penalizar, y eso no ha funcionado. Y no veo que va a funcionar.
La segunda opción, que también ha habido pasos en esta dirección en los últimos 10 años o 12 años, es que el euro se rompa. O se va a un país porque se echa prácticamente, porque no quiere hacer las reformas, y eso fue casi así en 2015 con Grecia, que había algunos que querían echar a Grecia, y si no hubiera decidido Grecia al final de hacer las reformas que le pedían, podría haber ocurrido. O podría salir un país que está harto con la inflación. Eso sería un país del norte. Otra opción es que se rompa. Y la tercera solución es que se crea un superestado europeo donde se institucionaliza la redistribución monetaria que hay ahora, y hay una inflación continua, grande, que financia los estados de bienestar tan grandes, ¿no? Y ahora pues estamos otra vez en un punto de crisis donde estos conflictos surgen a la superficie, porque obviamente en Alemania la gente está muy descontento con la inflación, y otros países pueden empezar a tener problemas con su deuda tan elevada, como Francia, que tiene 120, 115% o 20% del PIB, Italia 150%, España. Entonces, ¿qué hace el Banco Central Europeo ahora? ¿Cuánto va a subir los tipos de interés? Los países del norte quieren que lo suba más, o al menos los ciudadanos de esos países, o quieren que se controle la inflación, y para eso había que subir los tipos de interés. Y en otros países del sur, donde la deuda es más alta, los gobiernos van a tener o pueden obtener problemas cuando sube la prima de riesgo. Entonces el Banco Central Europeo está en una situación bastante delicada, porque no solo quiere controlar la inflación, tampoco quiere que quiebran algunos gobiernos del sur. Entonces tiene que contentar los dos. Ahí vamos a ver qué pasa. Yo personalmente no creo que Alemania salga del euro, porque si no ya debería haberlo hecho hace mucho tiempo. El problema aquí es de fondo, uno histórico también, de que hemos perdido la guerra, los alemanes, ¿no? Y no queremos ser culpables otra vez de un desastre en Europa. Sino más queremos compensar por la culpa que tenemos por la Segunda Guerra Mundial, queremos compensar por eso y dar sacrificios por este proyecto común europeo, para llamarlo así. De hecho, si no fuese así, yo creo que el euro nunca se hubiera introducido, pues si no hubiera existido esta culpa, ¿no? Porque no ha estado muy interés nacional de los alemanes de introducir el euro con todos los riesgos que llevaba. Entonces, yo no veo que pase. Tampoco creo que un país salga sin Alemania, porque el riesgo político sí es bastante grande, que algo va mal, entonces se culpe. Entonces lo veo, lo más probable es que sigamos con el euro y con más tendencia a la centralización y inflación. No lo van a limitar como deberían. Yo estoy bastante de acuerdo con los escenarios que has planteado y el nivel de probabilidad. Eso sí, yo cada vez al segundo escenario le veo más probabilidad. También es la tesis de Domingo Soriano, que algún país así más serio como Países Bajos llegue un día y diga, mira, basta, que hasta aquí hemos llegado, y se vaya de la zona euro y todo reviente, que yo cada vez pues, le veo, ya digo, más probabilidad de que ocurra a ese escenario. Pero sí, estoy de acuerdo con el orden que has planteado y entonces actualmente estamos en una situación bastante mala. ¿Recuerdas alguna situación con el euro o con alguna otra moneda? Bueno, sí, con otra moneda, claro, pero con el euro con inflación similar a esta o con
con tan malas perspectivas como la de ahora? Hombre, en mayo de 2010 estaba a punto de colapsar todo el sistema bancario europeo. Entonces hicieron este fondo de rescate, ¿no? Introducieron este fondo de rescate. También es como una novela de thriller, como si hicieron esto con Merkel y Sarkozy. Pero introducieron eso y luego en 2012 estaba a punto de las primas de riesgo estaban disparándose, y si Draghi no hubiera dicho whatever it takes, hacemos lo que haga falta para mantener la zona euro, compramos la deuda pública directamente, eran esos dos puntos claves de crisis muy grandes me ocurren. Todavía no creo que estamos en este punto del abismo como en estos dos fechas, pero nos estamos también acercando, ¿no? Porque vamos a ver, si ahora van a subir más los tipos de interés, y si hay una recesión, y probablemente haya una recesión, ¿qué van a hacer? ¿Ya? Desde su ideología deberían bajar los tipos de interés, pero por la inflación no deberían. Entonces hay este conflicto, y hay conflicto de intereses entre los países. Lo que tiene la gran ventaja es que ahora pueden dar toda la culpa a la inflación, a la guerra de Ucrania, ¿no? Rusia, que no nos envía el gas, ¿no? Entonces pueden decir, no es por la política monetaria, el problema es Rusia realmente, ¿no? Esta narrativa les ayuda a mantener los tipos de intereses bajos. Sí, es un poco... Lo que me doy cuenta con lo que dices es que cada vez la solución siempre ha sido más Estado, más regulación e incluso ayudar a que el sistema cada vez sea más frágil, ¿no? Porque creando el fondo de rescates o diciendo que se hará lo que tengan que hacer, al final creas unas expectativas, ¿no? Los bancos de, oye, me puedo comportar como quiera, que siempre voy a tener el Banco Central detrás, que ya se encargarán ellos de rescatarme. Y al final eso crea unos incentivos bastante negativos, ¿no? El comportamiento del sistema bancario, que sabe que siempre va a estar ahí para que le defiendan. Entonces, habrá un momento que o la crisis que se venga sea tan grande que no se pueda, que quiebre todo el sistema, o habrá que hacer reformas. Y yo creo que no se quieren hacer porque, claro, el incentivo del Banco Central siempre es continuar, o sea, tener una política inflacionaria, ¿no? Y eso en cualquier banco central, también en el Banco Central Europeo como en la Reserva Federal. Así que yo estoy bastante pesimista de cara al futuro, sobre todo el futuro del euro. Así que bueno, ya veremos qué pasa. Pero ahora, si nos está escuchando alguien que también está pesimista con el euro, que dice, bueno, el euro ahora vale menos que el dólar, ¿qué opciones tengo para mantener mi liquidez más allá del euro? ¿Qué le recomendarías? ¿Cuáles son buenas alternativas al euro para mantener la liquidez de alguien? Porque el euro incluso podemos decir que hasta cada vez es una peor opción. Bueno, se podría buscar otras monedas estatales como el franco suizo o la corona noruega. Lo que pasa es que al final son también monedas estatales. Se podría mirar también criptomonedas, pero son muy especulativas. Por eso yo prefiero los metales preciosos, donde también tengo más experiencia, ¿no? El oro y plata. Y ahí yo creo que es importante tenerlo físico y fuera del sistema bancario, porque si quiebra es mejor tenerlo físicamente, ¿no? ¿Cómo se compara? Porque dices que has dicho que las criptomonedas son más especulativas, y para centrarnos en Bitcoin, ¿qué similitudes le ves a Bitcoin con el oro y la plata, que es lo que conoces mejor? ¿Y qué diferencias? Bueno, las diferencias son bastante claras, pero ¿qué similitudes le ves? ¿Qué ventajas les ves a cualquiera de estas dos respecto al euro? Pues, pues la ventaja es que la cantidad es limitada, no se puede incrementar sin límite, ¿no? Es algo que en Bitcoin alguien tenga la mayoría de minas, ¿no? Pero que es casi imposible o prácticamente es imposible. Entonces la cantidad está limitada. Mientras que con las monedas estatales no, y se incrementan. Si haga falta, si hay una crisis
es prácticamente seguro que el Banco Central va a ayudar a los estados y imprimir los billetes que haga falta, como lo hicieron en 2012 y hasta ahora. Y que lo hicieron con la pandemia, lo hicieron con la guerra. Así que siempre cuando hay crisis, ellos aumentan la masa monetaria bestialmente. Y eso no puede pasar con Bitcoin y no puede pasar con oro y plata. ¿Y cómo han rendido el oro y la plata estos últimos años? ¿Han sabido mantener bien su valor? ¿O ha habido algún cambio brusco? ¿Son tan volátiles como otras opciones? Sí, son buena protección contra la inflación, ¿no? Por ejemplo, de 2001 a 2011, cuando era la última hoz, el oro se multiplicó por 6, la plata casi por 11, porque la plata suele ser más volátil. También porque en los años 70 inflacionistas la plata era mejor protección de inflación del oro. Y los últimos años también ha subido lentamente. Pero ha habido también años que han bajado, sobre todo la plata, que es más volátil, porque el oro, como todo el oro que se ha producido en la historia de la humanidad está atesorado por alguien. Entonces, si sube mucho el precio del oro, del oro atesorado, la gente empieza a vender. Entonces, eso frena. Pero con la plata, como la plata es metal industrial, entonces cuando sube mucho, pues no hay mucho atesorado que pueda frenar la subida. Entonces se dispara, porque también la industria necesita plata para las placas solares, para los coches eléctricos, porque la plata es mejor conductor, etc. Entonces, pero lo mismo para abajo, es decir, si el oro baja, la plata baja más, ¿no? Entonces, si estamos en un escenario inflacionista, donde el oro sube y los dos suben, pues la plata suele ser la mejor opción porque suele subir más. Hay una desventaja para la plata que es se paga IVA para la inversión, ¿no? Pero bueno, hay almacenes libres de impuestos donde se puede ahorrar este impuesto de IVA del 21%, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, nosotros. ¿Con vosotros se puede ahorrar el impuesto con Elementum International? Sí, como está en Suiza, Uh-huh. ¿no? Tiene varias ventajas. Está en Suiza, está fuera de la Unión Europea, es decir, no se puede expropiar tan fácil. Está fuera del sistema bancario, ¿no? Está, de hecho, en un búnker de la Segunda Guerra Mundial, en el macizo San Cautaro, y está en un almacén que está libre de impuestos, por lo cual no hay que pagar IVA. Solo cuando se saca de este almacén, ¿no? Si el cliente, que puede hacer también, pide que se manda el lingote de plata a casa, entonces sí había que pagar el 21, bueno, el 7% de IVA de Suiza, y a lo mejor cuando se entra en España más, ¿no? El oro tiene la ventaja que no tiene IVA. ¿Por qué no tiene? Entonces, porque se ha considerado que es dinero, ¿no? O es una divisa, ¿no? Es como el dólar tampoco tiene IVA, ¿no? Si tú inviertes en dólares. Entonces, el oro, históricamente todavía está fiscalmente todavía considerado como metal de inversión y como dinero. La plata, como es metal industrial también, se han puesto a IVA, ¿no? Entonces, para invertir en plata hay que buscar maneras inteligentes, ¿no? para hacerlo, ¿no? Para no tener que pagar el IVA. ¿Cómo funciona exactamente? Sí, porque me parece muy interesante cómo lo tenéis en Elementum International. Yo, por ejemplo, las veces que he comprado oro aquí en algunas tiendas en Madrid y vas a la tienda, lo compras y pues te lo dan, ¿no? Muy bonito, entonces ya te lo llevas a casa. Pero vosotros, ¿cómo hacéis exactamente? ¿Tenéis una tienda física? ¿Puede ir la gente? ¿Lo tiene que pedir online? Porque si lo tenéis ahí No, en la sierra sí, sí, está un poco difícil de hacer. no, sí, es todo muy, muy fácil y online y muy
flexible, porque tú abres una cuenta online y luego puedes invertir cuanto quieras. No tienes que comprar como una onza de plata o de oro y luego cuando lo quieres vender lo tienes que vender entera, Vale. ¿no? Porque tú compras con la plata, por ejemplo, solo compramos lingotes de 15 kilos para tener un descuento, ¿no? Para Sí. bajar los costes. Y lo compramos, de hecho, también directamente de la refinería. Solo lingotes nuevos del LBMA, London Based Market Association, que es como un sello de mejor calidad. Lo compramos directamente nuevo del productor que lo envía al búnker y tenemos un acuerdo con ellos que nos lo recompran. ¿Sí? Y no tienen que hacer saben que es suyo, que tiene su sello y por eso lo recompran, ¿no? Si tú compras en una tienda no física, compras una moneda de oro y plata, pues tú tienes que volver a la tienda, ellos tienen que mirar qué ley tiene la moneda y suele estar como 2 semanas hasta que tengas tu dinero, ¿no? Cuando nosotros lo compras y lo puedes vender y en 24 horas tienes el dinero en tu cuenta y puedes comprar cualquier cantidad a partir de 50 euros, ¿no? Y puedes hacer planes de ahorro de mensualmente 100 euros o 50 euros y así acumular un tesoro. Y la flexibilidad es que no tienes que vender todo a la vez, ¿no? Que si tú compras una moneda de oro, pues lo tienes que vender en todo. Pero si tienes con nosotros, tú ves en tu cuenta online, ves, tengo tantos gramos de oro o tantos gramos de plata y dices, pues yo quiero vender tantos gramos. Y se vende un día o 2 días después tienes en tu cuenta bancaria esta cantidad, ¿no? que has vendido, ¿no? Entonces la ventaja es esta flexibilidad, esta liquidez, ¿eh? Que eres propietario de metales preciosos físicos directos, es decir, consciente de caja al 100% en este sentido, y aunque quebramos, ¿no? Está ahí. Aunque el Elemento Internacional quebrase, que no va a ser porque va muy bien el negocio, porque hay mucho miedo, ¿no? De la inflación. Pero aunque fuese así, es algo aparte, es de los clientes, ¿no? Cada cliente tiene ahí su propio. Entonces, si alguien escuchando estoy interesado, a lo mejor tú puedes poner mi correo electrónico, a Sí, lo mejor así en la descripción, que siempre me pongo los escriba. enlaces de los invitados, así que pondré enlaces, pues si tenéis enlaces de Elementum también. Es muy interesante, es distinto a lo que yo conozco, porque yo lo que conozco es, pues como decías, las tiendas físicas, cómo funcionan. Y sí, es bastante distinto. Aquí cómo funciona es, bueno, tú vas, lo compras. Y sí, si lo quieres vender, yo todavía no he vendido, pero no sabía que tenías que, bueno, sí tienes que esperar un poco. No sabía que eran 2 semanas, pero sí, es Sí, bastante. no, tenemos también una estrategia de switching entre oro y plata, ¿no? Porque el ratio entre la relación entre el precio oro y plata está fluctuando. Está normalmente entre 20, ya sabes que en el bimetalismo era 15, ¿no? Siglos estaba en 15, ¿no? Pero ahora el mínimo que hemos tenido en los últimos 40 años ha sido 20 y el máximo es 100, o poco más de 100 incluso, ¿no? 100 onzas de plata por 1 de oro. Y el mínimo 20 onzas de plata por 1 de oro. Cuando está en 20, la plata está bastante cara en relación con el oro. Y cuando está en 100, pues la plata está bastante barata en comparación con el oro. Entonces recomendamos que cuando está por encima de, digamos, 60, 70, comprar plata y luego cambia en oro cuando sube la plata más que el oro, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces tú puedes tener más oro, ¿no? ¿Y Sí. en los cambios tienes que pagar impuestos cada vez que cambio entre el oro y la plata dentro del mismo almacén? No, impuestos no. Hay una comisión, ¿no? Porque hay que realizar eso, ¿no? Sí, sí. Obviamente, si tú quieres
metales preciosos físicos tienen un coste, ¿no? Tienes la ventaja de tener la seguridad más alta posible, ¿no? Porque tú puedes comprar derivados de metales preciosos, puedes poner puts y puedes comprar calls de oro. Claro, ahí tienes la desventaja que si el emitente quiebra, pues tienes un problema. Pero si tú quieres oro y plata físico, tienes un coste. Y aquí el coste es un coste que tienes, es la guardia y custodia y el seguro, ¿no? Porque está asegurado contra robo y todo que es asegurable. Es decir, el cliente paga por la guardia y custodia, que como tiene que ser con un coeficiente de caja de 100%, ¿no? Y luego en la compra también. Y la venta se paga. ¿Por qué? Porque hay costes. Hay que producir los lingotes, que siempre son nuevos. Hay que enviarlos en transporte blindado, asegurado. Hay que abrir el búnker con abogado, etcétera, etcétera. Hay lo de los aduaneros, la declaración aduanera hay que hacer para no pagar. Entonces, claro, todo esto. Entonces, si haces tú el switch de plata al oro, sí, hay que pagar una comisión. Pero hemos hecho la simulación de que si se hubiera hecho, por ejemplo, si se hubiera comprado plata cuando estaba por encima de 60 y cambiado por oro cuando estaba por debajo de 40, si eso se hubiera hecho en los últimos 60 años, creo, se hubiera hecho 14 cambios. Y se hubiera ganado 20 veces más que solo teniéndolo, por ejemplo, solo todo este tiempo en oro, ¿no? Sí. Si hubiese hecho esos cambios, porque fluctúa, ¿no? Entonces, incluso con las convenciones es mucho más atractivo hacerlo. Y ahora está 95, por lo cual ahora yo personalmente recomiendo la plata, ¿no? Pero si un cliente, porque cree que tiene que ser oro, porque cree que tiene más valor, también se puede hacer. Pero yo compraría la plata ahora. Muy interesante. Sí, yo lo que te decía es eso. Yo tampoco le veo mucho el atractivo tener calls de oro, porque hay veces que digo, pues yo alguna vez he comprado oro, la gente me dice, yo también tengo esto, lo otro. Pero aparte del atractivo de tener oro es que sea el oro físico, ¿no? El material, que tengas esa seguridad de lo estás viendo, o en vuestro caso sé que está ahí y sé que lo puedo sacar y que no no dependo de la solvencia de otra persona para tener ese oro, que en el caso de que os vaya mal, algo tendré de vuelta. Y una de las cosas que me llama mucha atención es que dices que no os va nada mal porque con la inflación pues la gente tiene miedo. Y eso nos lleva un poco al concepto de activo refugio, ¿no? Entonces, si podrías explicar exactamente qué es el activo refugio y cuál es, que digamos es el oro, ¿no? Se le llama al oro el activo refugio. ¿Y por qué? ¿Qué es eso de activo refugio? De hecho, vendemos más, más plata. De hecho, en Alemania, que estamos en varios mercados, ¿no? Empezamos en España, pero en Alemania ya estamos muchos años y hemos vendido solo plata como refugio porque estamos convencidos que la plata tiene más potencial. Oye, sí, este refugio porque suele subir cuando es casi como un seguro. Cuando hay una guerra, ¿no? Sube el oro y plata, suben los metales preciosos. Cuando hay una depresión económica, suben también. Cuando hay una hiperinflación, también suben. Todos los escenarios extremos suben, ¿no? Entonces, va a pasar, va a haber una guerra nuclear. Probablemente no, ojalá no. Pero si pasase, ¿tú estás preparado, sí o no? Eso es la pregunta, ¿no? ¿O quieres estar preparado, no? Es decir, es como un seguro, ¿ya? Un refugio que te puede asegurar contra estos riesgos. También que quiebra el sistema bancario, ¿no? Porque si tú tienes derivados certificados de oro, si quiebra el sistema bancario, adiós, ahí va, ¿no? Así es lo más seguro. Y has dicho que sí, se puede ver. Sí, los clientes incluso pueden ver una vez al año o 2 veces. Pueden ver a Suiza
a verlo si quieren en el búnker, ¿no? ¿Y recomendarías que volviéramos al Patreon oro? ¿Que dejásemos el euro y volviéramos al Patreon oro o un Patreon bimetálico con el oro y la plata? Eh, yo estaría a favor de una libertad de competencia monetaria, pero como second best, introducir primero un patrón oro y luego abrirlo, también me parece bien, que él tiene la ventaja de que los gobiernos no lo pueden manipular, no, no pueden imprimir cuanto como quieran. Tendría que tener prácticamente un déficit cero, un presupuesto equilibrado con un patrón oro. Por esa razón los gobiernos han abolido el patrón oro. Por eso lo han abolido, porque les restringe. Y claro, todo lo que restringe el poder del gobierno a mí me gusta. Y para los ciudadanos, ¿qué es mejor? ¿Qué les da más poder adquisitivo a la larga? ¿Un Patreon Fiat como en el que estamos o lo que teníamos antes el Patreon oro? O sea, ya no solo para restringir a los gobiernos, sino para el consumidor, para una persona que diga, bueno, mira, a mí el gobierno no me importa mucho, lo que quiero es no perder poder adquisitivo. Ya, pero está relacionado, ¿no? Cuanto más poder tiene el gobierno, menos tiene el consumidor, o menos tiene, ¿no? O cuanto más el gobierno puede inflar sin restricciones la masa monetaria, más inflación tiene que sufrir el consumidor, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del consumidor que no quiere que se manipule o se pueda manipular la moneda imprimiendo dinero fiat, ahí el patrón oro le protege. Es decir, desde su punto de vista está muy bien, porque restringe el poder del gobierno. El gobierno no puede gastar tanto como quisiese, no puede financiar sus guerras, ¿no? Este ejemplo, ¿no? Que siempre decimos, que cuando empieza la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, lo primero que hacen los participantes de la guerra es suspender el patrón oro. ¿Por qué? Para poder financiar la guerra con la máquina de imprenta. ¿Y por qué no lo quieren financiar con subida de impuestos? Porque si suben los impuestos, pues se ve muy claro el coste de la guerra y hay más resistencia. Y la guerra probablemente hubiera terminado un par de años antes y se hubiera ahorrado millones de víctimas, ¿no? Entonces, el patrón oro protege las libertades de los ciudadanos, por ejemplo, de los millones que cayeron en la Primera Guerra Mundial a causa de que se podía financiar con la máquina de imprimir dinero. Es decir, esto es un tema que trataré en un podcast, en otra entrevista pronto, pero básicamente lo que estoy entendiendo es que el Patreon Fiat mata. Sí. Es decir, permite la guerra, pero una guerra aún más criminal que otras guerras anteriores de las que teníamos antes de tener el Patreon Fiat. Las grandes guerras mundiales fueron posibles solo gracias al Fiat. Sí, no hubieran sido posible, en mi opinión, mantenerlos tantos años si se hubiera financiado con la subida de impuestos, que hace muy visible el coste real de la guerra, ¿no? Porque si lo haces con la inflación del papel moneda, se puede esconder, ¿no? Y por eso digo, estoy convencido que solo han podido durar tanto tiempo gracias al dinero fiat que mata entonces, sí. Muchos bitcoiners dicen que el mayor enemigo del bitcoin es el oro, que es decir, que si los gobiernos sinceramente quisieran acabar con el bitcoin, lo mejor que podrían hacer es volver al patrón oro. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, he escuchado un argumento que también es parecido, que dice, pues la necesidad del Bitcoin básicamente surge porque ya no tenemos un patrón oro, ¿no? Que es Dinero. parecido. Y sí, si tuviésemos un dinero bueno como el patrón oro, pues muchos
sí. La mayoría de los argumentos que veo ahora a favor del Bitcoin desapareciesen, porque una de las ventajas es también la facilidad de transferirlo a otros países, pero eso se puede hacer con el oro también, ¿no? Se puede respaldar, por ejemplo, Bitcoin por oro. Muy bien. Uno de los libros que yo recomiendo para entender bien el euro es, sin duda, pues, la tragedia del euro de aquí, Philip Baus. Hay partes con las que discrepamos, pero bueno, eso no es el tema ahora, pero hay muchas partes que me parecen muy buenas. ¿Sabes a quién también me dijo que le pareció un libro muy bueno y que te vio un futuro brillante cuando lo escribiste? Te va a sorprender. A George Selgin. Me dijo que le encantó el libro y que se lo leyó y que le pareciste muy buen economista, que errado en las diferencias que tenéis, pero que le gustó bastante. Y tú, Philip, ¿qué libros nos recomiendas, aparte del tuyo, para entender bien teoría monetaria, el euro y la historia de los metales preciosos, el metalismo, el patrón oro y todo lo demás? Yo creo que What Has Government Done to Our Money es una introducción muy buena de Murray Rothbard. No, creo que está traducido al español, que ha Sí. hecho el gobierno a nuestro dinero, no sé cuál es el título, que explica también la historia del patrón oro, del bimetalismo, eso explica también, y explica lo básico de la inflación y los incentivos que tienen los gobiernos con el dinero fiat. Dinero, crédito bancario y ciclos económicos de profesor Walter de Soto es para alguien que ya quiere saber más sobre el ciclo económico, sobre todo, y la teoría bancaria. Eso recomendaría también. Acabo de leer, o estoy terminando un libro que se llama Gold Wars, de Ferdinand Lips, que era un banquero suizo, que explica muy bien cómo los gobiernos y también el sistema, los banqueros, la élite de los banqueros, quiere eliminar el oro, ¿no?, del sistema monetario internacional, ¿no? Y lo cuenta cómo lo hacen en Suiza, que hasta los años 90 tenía todavía patrón oro en el sentido que estaba ligado la masa monetaria de los francos al oro. Pero convencieron a Suiza integrarse en el Fondo Monetario Internacional, y una cláusula en el Fondo Monetario Internacional es que todos los miembros no pueden tener un patrón oro. Entonces, se ve muy, muy bien ahí los intereses. Se llama Gold Wars, Ferdinand Lips. Bueno, y el dinero, el Mises, teoría de dinero y crédito, o el capítulo en la acción humana, que es el capítulo 17, también recomiendo. Muy bien, muy bien. Y por último, la última pregunta que hago siempre en las entrevistas. Si pudieras tener una conversación, una charla, cena, lo que sea, con un personaje histórico, persona viva, quien fuese, ¿con quién sería? Viva, O muerta, un personaje histórico puede ser. Puede ser alguien del pasado o vivo. con Jesús. De Nazaret. Sí. Vale, pues muy bien. Pues hasta aquí Y iba a llegamos. preguntarle por qué echó los banqueros del templo, Ah, si la interpretación de Walter Soto fuese verdad. si no lo fuese, ¿cambiaría algo tu defensa hacia la interpretación de Huerta de Soto? O, bueno, No, no realmente. vale, vale, vale. O sea, buscas un sí, ¿no? Si es un no, pues bien, pero si es un sí, mejor. Sí, sí, mejor. Vale, vale, vale. Pues muchas gracias, Filip, gracias por tu tiempo y espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo sobre cómo funciona el euro.
y los metales preciosos. Y nada, hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Y si alguien está interesado en Invetia, que me escriba. Sí, eso, ¿dónde puede encontrar la gente más información sobre ti? ¿Estás en Facebook? ¿Perdón? ¿Estás en Twitter? ¿Dónde puede encontrar la gente más información sobre ti? ¿Estás en Twitter, no? ¿Facebook? Sí, en Twitter, Facebook y que se me puede escribir por correo electrónico también, ¿no? Perfecto. A Muchas gracias. philip.bagos@elementomenos-internacional.ch, creo que es el correo que Lo tengo enlazaré. de empresa. Sí. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.